8 asesinatos en lo que va de los 2 primeros días del año. Esta madrugada se dio un doble asesinato en la avenida Kennedy y vamos a estar hablando sobre el primer feminicidio íntimo que se da en el 2023. Asimismo, vamos a estar dialogando sobre legislación pendiente en el Senado en torno a la violencia de género. Hablaremos un poco sobre cuál va a ser la agenda en la Cámara de Representantes en esta próxima sesión que se avecina ya la semana que viene. Tocaremos un poco el tema energético, que siempre va a ser tema en este y en los años venideros. También hacemos análisis sobre distintos temas con el profesor de Derecho Juan Dalmau, y hay una representante que ha montado un campamento frente a la construcción sobre la Cueva de las Golondrinas. Vamos a dialogar con ella más adelante. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y ya estamos, 2 de enero del año 2023. Felicidades a todos en el nuevo año. Espero que hayan pasado, ¿verdad?, una despedida en familia. Regresaba anoche de un breve viaje de unos 3 días con mi familia, y cuando regreso y leo todas las cosas que han pasado, digo, Dios mío, hemos arrancado el año, ¿verdad?, de una manera bastante violenta, y es triste tener que reseñar todas estas cosas. Esta madrugada se dio un doble asesinato en la avenida Kennedy, y según estaba escuchando en distintos medios, sobre 200 casquillos de bala. El teniente coronel Roberto Rivera decía a los medios que entiende que este doble asesinato está relacionado al trasiego de drogas. Entiende que hay 3 tipos de calibre en estos casquillos que se encontraron en la escena. La avenida Kennedy está cerrada y se espera que a eso del mediodía sea abierta nuevamente. Voy a intentar ver si más adelante puedo conectar con el teniente coronel para que nos dé una actualización sobre la situación allí en la avenida Kennedy. Se entiende que pudieron haber sido más de 2 tiradores en el vehículo, ¿verdad?, que estuvo acechando a este otro vehículo que era una guagua blanca marca Lexus. Así que nada, nos mantendremos conectados a ver qué información reciente tenemos sobre cuándo es que va a estar abriendo la avenida Kennedy luego de este doble asesinato que se registró en horas de la madrugada. Ha sido un inicio de año bastante violento. Tiros al aire, pese a las campañas que se han hecho para que no se hagan este tipo, ¿verdad?, de comportamiento en la despedida de año. Lamentablemente, pues se sigue dando. Yo creo que entonces que hay que reforzar estas campañas y no bajar la guardia, como decimos por ahí. Y los asesinatos, de verdad que bastante. Tristemente también tenemos que reseñar que se da el primer feminicidio íntimo del 2023. Precisamente quería hablar sobre este tema y tengo en línea telefónica a la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Muy buenos días, doctora, ¿cómo estamos? Buenos días, Mili, buenos días al público que nos escucha. Estamos uno quiere bien, como ¿verdad? que arrancar positivo, ¿verdad? Y lleno de esperanza, pero la verdad es que uno lee estas cosas y se le, como decimos por ahí, se le baja el moco a cualquiera. Sí. Lamentablemente, ¿verdad? Ha comenzado el año sumamente violento, cuando uno espera, ¿verdad?, que ese inicio de año sea siempre más pacífico, estar más en familia, más tranquilos, ¿verdad? Y lamentablemente lo que estamos viendo como país, ¿verdad?, no sé, la reflexión sigue y continúa y uno sigue buscando, pensando, ¿verdad?, en alternativas, esa mirada de trabajo que estamos haciendo, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, dónde tenemos que volver a reenfocarnos. Yo creo que eso es importante, ¿verdad?, para trabajar y que este país pueda mejorar. Y hablemos, ¿verdad?, del más reciente, ¿verdad?, el primer feminicidio del año. Estamos hablando de un caso que se dio, uno pudiese llegar a la conclusión de clase media alta, que entonces lo que se
se demuestra es que aquí la violencia de género, ¿verdad? Entre parejas se da en todas, ¿verdad? De todas las tratas sociales. Pues mira, precisamente eso ha sido siempre un señalamiento de las organizaciones, ¿verdad?, sobre el tema de la violencia de género, de las diferentes manifestaciones de violencia, cómo se dan en los diferentes contextos y quizás en unos contextos de mayor pobreza o de clase social, pues salen más a la luz pública, están más expuestos que otros casos. En este caso vemos el perfil de estas dos víctimas, ¿verdad? Ella tenía 60 años, una ama de casa, él un profesional, ¿verdad?, de alta gerencia de una farmacéutica con 67 años de edad, y lo terrible también que comete el acto frente a su madre y su padrastro, en un entorno familiar, ¿verdad?, de despedida de año, que es algo también que las investigaciones y nosotras en las organizaciones lo venimos diciendo, ¿verdad? Estas son fechas que lamentablemente las tensiones, las situaciones se pueden dar estos contextos de violencia, y más cuando hay armas también de fuego del hogar. Tengo entendido que esta persona tenía aproximadamente unas 30 armas. Hello. Irma, disculpa, sí. Es que de momento te pierdo la conexión. No sé si es mi conexión acá en mi casa. Te pido disculpas. Okay. Si me puedes hablar para ver si te estoy escuchando bien. Sí, te estoy hablando, finalicé, ¿verdad?, comentando que el tema de las armas, la disponibilidad de las armas de fuego en la casa, y que esta persona, ¿verdad?, él tenía aproximadamente unas 30 armas, según lo que hemos estado viendo en los medios. Madre mía, 30 armas. ¿A qué se dedicaba esta persona? Él supuestamente era un administrador en farmacéutico. Así que, ¿verdad? Lamentablemente lo que venimos diciendo, ¿verdad? Y lo que dicen las investigaciones, Mili, eso lo dicen, cuando hay disponibilidad de armas, hay un mayor grado de letalidad ante una situación de violencia. Esta persona supuestamente subió al segundo piso a buscar un teléfono y bajó con el arma. Ay, Padre Celestial. Y esta, bueno, y yo estoy, ¿verdad?, como decimos por ahí, conectándome nuevamente, no, esta persona no había tenido ningún tipo de incidente anterior con la víctima. Por lo que se ha presentado hasta el momento, era una pareja que llevaba 20 años de matrimonio y no tenían órdenes de protección, ¿verdad? No, pero sí parece que algún vecino comentó que sí habían discusiones frecuentes. Okay, sí, que habían situaciones ya entre la pareja. ¿Cómo cerramos el 2022 cuando hablamos de feminicidios íntimos? De feminicidios íntimos nosotras documentamos 15 casos en Puerto Rico. Pero en su totalidad nosotras cerramos el año documentando 79 casos de feminicidios a nivel general, de los cuales tenemos 50 bajo investigación. De esos 50 bajo investigación, en 26 se desconoce el móvil o el agresor. En 26 se desconoce el móvil. Sí, y 2 casos familiares también tuvimos este año. Ahora, surgen críticas, Irma, y quería tocar este tema contigo, a ver cómo uno, ¿verdad?, se pueda abordar el mismo. Hay quienes dicen, bueno, y traigo esto porque me lo han levantado varias veces, y me dicen, bueno, pero ¿por qué tenemos que contar todos los feminicidios y no solamente se cuentan los íntimos? ¿Por qué le damos tanto énfasis a los feminicidios en general y no solamente a los íntimos? Y yo quiero, ¿verdad?, que me orientes sobre el tema. Una, porque no tengo la contestación correcta a lo que a veces me preguntan. Y segundo, pues tú conoces de estos temas y estás dentro del Observatorio de Equidad de Género. ¿Por qué la importancia de destacar los feminicidios? Y sé que hay, ¿verdad?, distintos renglones dentro de este término feminicidio. Sí, primero que nada es que estamos hablando de violencia de género como una manifestación amplia de diferentes tipos de violencias, ¿verdad? Hablamos desde la violencia verbal, la física, la sexual, el acecho, el acoso, el hostigamiento sexual, la violencia económica. Hay unas manifestaciones de violencia que se dan más en una relación de pareja, ¿verdad? Ahí hablamos de los feminicidios íntimos. Hay otras manifestaciones que se dan también a nivel social. Así que, por ejemplo, el acecho, el acoso, una agresión sexual hacia una persona desconocida, son manifestaciones de violencia también, donde en algunos casos puede finalizar con el asesinato, la muerte de la mujer. Es importante documentarlos todos los casos, ¿verdad? Porque es una mirada de salud pública, salubrista, ¿verdad? Donde buscamos una respuesta a la situación de violencia
general. Y es importante que la gente pueda entender que cuando hablamos de salud pública estamos hablando del tema de la violencia desde la mirada de la Organización Mundial de la Salud, que nos indica, ¿verdad?, que hay que hacer un análisis multidisciplinario, amplio y social, donde de acuerdo a las diferentes manifestaciones de violencia es que se pueden buscar unas respuestas de salud pública y trabajar en estrategias de prevención y educación para precisamente, ¿verdad?, tratar de eliminar esta situación, este mal social que nos afecta. También estamos hablando de violencia de género que impacta y afecta a los hombres. En los casos de este año, nosotras hemos documentado 8 casos de muertes violentas de hombres vinculadas a violencia de género o feminicidios, ¿verdad? Y queremos, es importante que la gente lo pueda entender porque la violencia que se manifiesta en estos casos es diferente a otros tipos de violencia. A nivel social, ¿verdad? Estadísticamente, en Puerto Rico nacen más mujeres que hombres, pero sabemos también que mueren más hombres y en edades más jóvenes porque están más expuestos a otros espacios de violencia de otra forma. Nosotras en nuestros datos de 79 casos tenemos 10 casos documentados relacionados al crimen organizado, pero sabemos que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico ha lanzado, ¿verdad?, informes de investigación también que indican que el porcentaje mayor de hombres que mueren en Puerto Rico mueren precisamente relacionados a esa área de las drogas, ¿verdad?, que están en otros espacios. Así que por eso es importante poder tener esa mirada interdisciplinaria porque las respuestas son diferentes a la situación, ¿verdad? Y el tema de violencia es un tema amplio y por eso es importante poderlo documentar, ¿verdad?, de acuerdo a sus diferentes características y manifestaciones. Lamentablemente cuando vemos estos casos de feminicidios íntimos, ¿verdad?, o feminicidios en su general, ya estamos llegando ahí cuando pues se llama a la policía, justicia y tribunales, pero nuestro énfasis debe ser también en la prevención y en la educación, que la gente entienda que puede identificar esas experiencias en su entorno familiar, en su entorno cercano de amistades, consigo misma, en una relación de pareja, ¿verdad?, que puedan comenzar a darse esas manifestaciones, ¿verdad? O por ejemplo, con nuestros jóvenes, con sus primeras relaciones de noviazgo, pensando, ¿verdad?, que quizás en esa primera relación de noviazgo esas conductas que se ven es lo normal en una relación de noviazgo y quizás en el futuro esa misma joven o ese mismo joven en otra relación se dan esas mismas conductas que se pueden ir agravando. Y un ejemplo, por ejemplo, entre nuestros jóvenes, el control de las redes sociales, del celular, dame tu password, ese seguimiento, dónde estás, con quién estás, mándame fotos a ver si es verdad que estás con tu mamá, ¿verdad? Esas son indicadores que con el tiempo nos pueden ir dando instancias de que estás quizás en una relación que en un momento dado más adelante se puede ir agravando en las diferentes manifestaciones de violencia. Sí, eso es como diríamos por acá, una relación tóxica, porque una persona que esté así pidiéndote tanta detalle no es una relación saludable. Pero mira, Mili, yo tengo muchas amigas que son maestras, yo soy educadora, ¿verdad? Y con mis compañeras a veces me han hecho acercamientos porque han visto esas conductas entre sus estudiantes de escuela intermedia, escuela superior, y entonces cómo contrarrestar desde más jóvenes esas conductas para que vean que eso no está bien, que no son acciones sanas en una relación de pareja y que no deben darse el espacio para que en el futuro se repitan. Y por eso la importancia, y señor, estoy hablando con la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Por eso la importancia del currículo de perspectiva de género, que eso todavía no se ha implementado y lo que se va a implementar no fue lo que se dialogó ¿verdad?, en el Comité PARE, que el Comité PARE tenía varios subcomités, especialmente el de educación. Por eso la importancia de educar, ¿verdad?, a nuestros estudiantes desde joven, de respetarse mutuamente, ¿verdad? No solamente respeto hacia la mujer, sino respeto hacia el varón y esa equidad entre ambos géneros. Exacto, y también, mira, Mili, con lo que tuvimos en los últimos meses del año, ¿verdad?, los casos de las armas en las escuelas. Es también, escuchamos la reacción del Estado fue como que ¿qué se iba a hacer en las escuelas o pensar en esto de traer los detectores de metales? Miren, cuando no estamos pensando en darle a nuestros jóvenes destrezas socioemocionales de resolución de conflictos,
¿verdad? Y cómo nuestros jóvenes pueden aprender a resolver sus situaciones de otra forma. Pero ahí eso es una mirada que tiene que tener el Departamento de Educación, ¿verdad? Trabajando con el tema de cultura de paz, de derechos humanos, de reconocimiento a la dignidad del ser humano, de trabajar no solamente con los estudiantes, sino trabajar con las maestras, con los maestros, con toda esa comunidad escolar que te puede incluir desde el guardia de seguridad hasta la empleada del comedor escolar y el conserje, porque es una comunidad escolar, y esos niños cuando aprenden en el espacio de la escuela que pueden resolver sus diferencias de una forma diferente, van a llevar esas destrezas y esos espacios a su hogar, porque quizás en el hogar no tienen ese modelaje, pero quizás ellos sí pueden decir, mamá, papá, las cosas las podemos resolver de otra forma. Así que tenemos que ver, ¿verdad?, cómo el tema de la educación nos puede impactar de diferentes formas. Ahora, por último, y para pasar con mi próximo invitado, surgió esta noticia y pues me generó mucha preocupación, que pues se divulgaba ayer causa para arresto contra Eliani Bello Gelabert por supuestamente agredir a su expareja. Y pues recordemos que esta fue la joven que en abril pasado se le acusó por haber dejado a su bebé en el patio de la residencia del padre de esta bebé y expareja de ella. La última información que he recibido es que es buscada por las autoridades luego de un incidente de violencia entre las parejas, especialmente ella agrediendo a su ex pareja. ¿Qué pudiésemos analizar de este caso? Mira, Mili, ahí es la reflexión, ¿verdad?, que tenemos que ver. Hay muchas mujeres que están en situaciones de conflicto y les cuesta salir de esas relaciones de violencia, identificar esos ciclos de violencia porque ellas son las víctimas. También es reconocer que como seres humanos las mujeres también podemos ser agresivas, ¿verdad?, y agresoras en estos casos. El caso de Eliani, hay que ver, ¿verdad?, si ella ha seguido las indicaciones, el apoyo psicológico, el apoyo de trabajadoras y trabajadores sociales que intervinieron en su caso inicialmente y cómo ella lo ha enfrentado, y el tema, ¿verdad?, de el cambio de actitudes de las personas, de cómo nosotros tenemos que reflexionar también y asumir, ¿verdad?, que hay cosas que donde podemos ser víctimas, podemos ser victimarios, lamentablemente. Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, en qué termina este caso. Doctora, gracias por haber entrado aquí unos minutitos en Dígame la Verdad. Un abrazo. Gracias a ti, felicidades a todos los que nos escuchan. Cómo no, la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Estábamos hablando al inicio de nuestra conversación del primer feminicidio que se dio en el 2023 y luego pues haciendo una reflexión de por qué se utiliza el término de violencia de género, que sí también incluye a los hombres. Ella me recordaba que hay 8 casos de muerte violentas de hombres y hay distintas manifestaciones de violencia. En este caso estamos hablando de feminicidios íntimos, ¿verdad? Cuando pues ya hay un asesinato ¿verdad? Hay una pareja que tiene problemas y termina, ¿verdad?, en una muerte. Que me gusta siempre establecer estas diferencias porque siempre he visto que se utilizan los términos de manera genérica. Voy a pasar ahora con el senador José Vargas Vidot, y es que en torno a estos temas del inicio del año, las redes sociales se activan, especialmente en Twitter. Él había puesto un comentario relacionado al proyecto del Senado 185, el 185, que está relacionado a la violencia de género. Y lo he llamado porque quiero que sea él quien me pueda explicar un poco sobre este proyecto y por qué se ha quedado sobre la mesa en el Senado de Puerto Rico. Buenos días, senador, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Miri, qué bueno que escucharte. Sabes que siempre es un honor escuchar tu planteamiento y tu desafío. Bueno, felicidades en el nuevo año. Hemos arrancado, ¿verdad?, con mucha violencia, tristemente, ¿verdad?, que se ha tenido que reseñar al segundo día de enero del 2023. Usted puso un comentario en las redes sociales en torno al proyecto del Senado 185 y quería primero sé que está relacionado a violencia de género, pero ¿qué es lo que busca en particular ese proyecto, senador? Ese proyecto que fue radicado en el 9 de febrero del 2021 es el que busca establecer en Puerto Rico la ley para declarar un estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico y establecer no solamente la ley, sino el contexto de ese estado de emergencia de violencia de género en Puerto Rico. Igual que nosotros tenemos una ley que reconoce un huracán, que reconoce un sismo y en qué contexto se contesta, ¿verdad? Aunque parezca poesía, no lo es. La realidad es que en Puerto Rico todavía
hay una negación de parte de las autoridades, de parte de alguna gente en la legislatura, a reconocer cómo puntualizar, subrayar, definir la respuesta, el protocolo, la acción y qué leyes tienen que enmendarse para que siempre que exista una situación una situación anormal de esta naturaleza, se pueda invocar a esa ley de estado de emergencia. Pero es necesaria esta legislación, senador, en momentos en que estamos, aunque sé que esto va a finalizar, el gobernador en el 2021 declaró un estado de emergencia, el cual va a estar vigente hasta junio de este año. ¿Cómo esto se diferencia a esta orden ejecutiva del gobernador ¿verdad? Del estado de emergencia en casos de violencia de género? La órdenes ejecutivas del gobernador, aunque son importantes y las aplaudimos en su momento, la realidad es que la ley para establecer un estado de emergencia activa unos recursos que son excepcionales. No tiene que figurarse dentro de la opinión particular o de alguna ideología del gobernador o la gobernadora de turno, sino que estableciéndose la ley, se establece también el mandato para que, viviéndose quizás un elemento epidemiológico, estadístico, como lo ha presentado la doctora, se pueda responder con los recursos necesarios sin tener que estar pinchando en uno y otro lado y sin la limitación de que no tiene el alcance de una ley. Es decir, aquí con lo que ha hecho con la orden ejecutiva, pues se ha trabajado en muchos lugares, se ha asumido quizás de forma liviana, ¿verdad? Porque no es ley. Y además, pues no activa presupuesto, no activa un montón de cosas que son importantes que se activen cuando hay un estado de emergencia. Que equipara el estado de emergencia de cualquier otra emergencia con la que estamos viendo, que no es diferente, Mili, a las leyes que han declarado lo mismo en muchísimos países donde la violencia de género es prevalente. Así que nada, esto básicamente le da como más garras en cuestión al ser establecido como ley. ¿Cuáles han sido los retos que se han enfrentado? Porque esto se ha quedado sobre la mesa en el Senado. No hay interés, no hubo tiempo. Bueno, lo que pasa es que esa ley 180, este proyecto 185 son 48 páginas que establecen cosas muy, muy, muy particulares, ¿verdad? Como, o sea, establecen, legitiman, por ejemplo, reconocen la legitimación activa de cualquier grupo para hacer determinaciones sobre acusaciones en cuanto a cuando se están violentando derechos y situaciones que propenden a la violencia de género. Como tú bien dices, la violencia de género es de todo género, así que pero también establece lo que la doctora dice que se adolece, ¿verdad? Que establece que se enmiendan 4 leyes, ¿verdad? Para poder, entre una de ellas, establecer que el Departamento de Educación tiene que, en vez de andar esquivando con eufemismo, tiene que justamente asumir la responsabilidad de una educación directa en perspectiva de género, entender lo importante que es eso. Fíjate pero ¿cuál ha sido el escollo, senador? ¿Por qué esto todavía no se ha aprobado en el Senado? Porque entiendo que no ha salido del Senado. No revela, se ha quedado en lo jurídico. Yo entiendo, por ejemplo, que una de las coautoras, que es la senadora González Arroyo, que dirige la Comisión de las Mujeres, ha sido increíblemente responsable. Ella a mí me ha impresionado, no sé a ti, pero me ha impresionado muchísimo, porque ella ha sido una persona muy consistente en lo que hace en su comisión. Así que me imagino yo que como está también asignado a otras áreas, eso lo mantiene en la gaveta del olvido, porque obviamente manifiesta, debe de manifestar una acción de discusión, de parlamentarismo, para que podamos entonces reconocer lo que nadie quiere reconocer. La estadística habla por sí sola. Acabamos de empezar el año con un feminicidio, y ¿por qué tenemos que conformarnos con que hayan versiones extrañas? Así que yo creo que el miedo, el machismo, el patriarcado, la cobardía, la búsqueda de votos fáciles, del convencer a sectores conservadores en el populismo, quizás ha detenido el proyecto. Claro, pero ni siquiera ni una sola vista pública se ha realizado sobre el mismo. No, nada. Yo presenté
en esa época el proyecto del Senado 184, que tú sabes que me cayeron encima, y el 185, que es el próximo, y porque los dos entiendo yo que son importantes para atajar una situación de esta ¿Qué buscaba el naturaleza. 184? ¿Te acuerdas que era prohibir las llamadas terapias de conversión? Sí, ya. Prohibido olvidar. Okay. Sí, yo no he ido al Senado a declarar nombres de puentes. O sea, yo presento medidas que son el resultado del diagnóstico comunitario participativo y no necesariamente buscan el aplauso de algunos sectores. Ahora, pero ni una sola vista pública, esto entonces recae en la Comisión de lo Jurídico y la Comisión de la Mujer. Exactamente. ¿Por qué se ha detenido? Honestamente yo no lo sé, porque este proyecto, lejos de ser una producción de este servidor, es una producción de los colectivos de mujeres. Esto es una reflexión profunda de los propios colectivos. Lo que yo he sido es básicamente un facilitador para que en el idioma legislativo el proyecto tenga trámite. Pero esto es uno de los proyectos más hermosos que hay, igual que el de la reforma universitaria, que son proyectos que se construyen, que se elaboran en una consideración amplia del colectivo. Bueno, vamos a ver si le damos seguimiento, porque esto se ha quedado sobre la mesa en el Senado. No podemos permitir que sigan las mujeres siendo víctimas de gente que creen que tienen derecho propietario sobre las mujeres. Ya mismo va a cumplir un año el proyecto cogiendo polvo en el Senado. Bueno, el 2021, ahora cumple 2 años ahí estancado. Ay, Dios mío, ¿verdad? Espérate, 2021, 2022, sí, está en todo lo correcto. Todavía tengo que caer en cuenta con el año. Sí, 2 años. Wow. Sí. Ay, Padre amado. Es que llama la atención que ni siquiera dentro de todos los episodios de feminicidio que se han dado en Puerto Rico, no se haya ni siquiera hablado del proyecto. Yo soy como una bosque en el desierto, ¿verdad? Y trato de este proyecto es un proyecto que se presenta este servidor, la senadora Rivera Lacén, la senadora Santiago Negrón, Bernabe Rifkov, y además de eso, el senador Aponte Dalmau y la senadora González Arroyo, que no es un proyecto aislado, que lo puedan invertebrar porque digan que esto es un asunto de ideología. Bueno, vamos a ver qué puedo averiguar sobre por qué esto se ha quedado entonces sobre la mesa, y que la excusa no sea que estamos todavía en una orden de estado de emergencia por parte del gobernador, que finaliza en junio de este año de 2023. Senador, gracias por haber sacado unos minutitos. Se me cuidan mucho y felicidades en el nuevo año. Abrazo, igual para ti y tu familia. Cómo no, gracias. El senador José Vargas Vidot, hablando un poco sobre el proyecto del Senado 185, que busca establecer mediante ley, no orden ejecutiva, sino mediante ley, ¿verdad? Los planteamientos para declarar un estado de emergencia en violencia de género. Me dice que ¿verdad? Que lo que busca es que se pueda responder con los recursos necesarios, y establece legitimación activa. También se enmiendan 4 leyes, entre ellas la del Departamento de Educación, para poder establecer un currículo de perspectiva de género. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablamos un poco cuál va a ser la agenda de la Cámara de Representantes al, ¿verdad?, estar a la vuelta de la esquina la sesión legislativa. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estamos en vivo hoy 2 de enero del año 2023. Comenzábamos el programa hablando con la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género sobre el primer feminicidio íntimo que se da en el 2023, recordando un poco también los términos de feminicidios. Cuando hablamos de feminicidios, hablamos de distintas manifestaciones de violencia, ¿verdad? Hacia la mujer. Cuando hablamos de violencia de género, también incluye distintos géneros, así que es importante tener esos detalles. Y tristemente se da el primer feminicidio íntimo del año, y la doctora pues nos recordaba que hay que darle una mirada de salud pública a estas distintas manifestaciones de violencia. También cerramos el 2022 con 15 feminicidios íntimos en Puerto Rico.
y arrancamos tristemente, ¿verdad? El año bastante violento, recordando que se reportaron en estos primeros 2 días 8 asesinatos. 8 asesinatos en lo que va de año, y en particular este doble asesinato que se dio esta madrugada en la avenida Kennedy. Si usted ve las imágenes que están presentando los distintos noticiarios, parece como una imagen de una película, ¿verdad? Se reportan sobre 200 casquillos de bala. Se entiende que son 3 tipos de calibres y que pudiesen ser armas de R-15 a AK-47. Así que todavía esa escena está bajo investigación, y si usted piensa transitar por esa zona, pues busque vías alternas. Quiero hablar un poco sobre cuál es la agenda en la Cámara de Representantes. Ya el próximo lunes arranca la cosa de manera normal, y tengo en línea telefónica al representante Ángel Matos, quien es el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes. Buenos días, representante, ¿cómo está? Buenos días para ti, Mili, feliz año nuevo. Y yo creo que en todos los años que me has entrevistado, este es nuestro primer 2 de enero. Más temprano no se puede. Sí, definitivamente. De verdad que uno tiene que coger una vacación un poquito más larga. Pero bueno, me parece importante, ¿verdad?, que habláramos un poco hoy sobre la situación de violencia que hay en el país. Terrible. Sé que le llamé para hablar un poco sobre la próxima sesión, pero ¿qué le parece todo esto, verdad, que se está dando arrancando el año? Que no hay gobierno, que no hay plan, estamos en caída libre. Cuando un gobernante en el momento más vulnerable de un país, pues se va de viaje de vacaciones personales, aunque derecho tenga, pues las vacaciones tú las coordinas cuando menos entre corchetes se necesita. Por ejemplo, Biden está en Santa Cruz hasta hoy, pero Biden no tiene un amanecer en la Casa Blanca con los asesinatos y feminicidios que se ha levantado Puerto Rico. Tiene toda una nación, lo más seguro, con distintos incidentes de violencia en Estados Unidos, con 50 estados. Pero volviendo a Puerto Rico, heridos de bala al aire, 8 o 10 asesinatos, 8. Esta masacre tipo sicario, que solo porque Dios es bueno no reclamó más vida, porque en una balacera de carro a carro de 200 balas, caramba, ¿verdad? Yo creo que aquí hay hasta mano divina que impidió que más heridos. Temprano en la mañana, ¿verdad? Escuché a Celimar Adames entrevistar al jefe de sala de emergencia del centro médico, y van 43 casos de heridos de bala en distintas instancias. Y pues obviamente hay un brote de violencia que trasciende los planes de seguridad y que requiere más inteligencia policíaca, sobre todo lo vinculado al narcotráfico, porque en el caso del feminicidio, pues, ¿verdad?, penosamente no había expediente previo, no se tiene conocimiento de casos anteriores de violencia, simplemente una total desgracia. Imagínate tú, despidiendo el año. Bueno, una persona que tiene 30 armas ¿verdad?, bajo su tutela, Dios mío, ¿verdad? Bueno, Mili, es que siempre ahí tú y yo vamos a discrepar, porque entonces una persona que tenga muchas medicinas en su casa es más propenso a suicidarse por pastillas, o el que por su trabajo tiene mucha soga es más propenso al cáncer. Pero imagínate una persona que está en la industria de la farmacia, wow, 30 armas. Okay. Pero de nuevo, porque no sabemos si practicaba el deporte de tiro al blanco, desconocemos, ¿verdad?, si tenía armas de colección, y de nuevo, si lo hubiera matado con un cuchillo, pues entonces las 30 armas no era el factor, y pues yo entendí lo que la compañera quiso graficar, pero no puedo estar de acuerdo, mire, no lo puedo estar. Bueno, no tiene que estar de acuerdo, diferencia estipulada, pero la realidad es que sí, una persona que tiene 30 armas, pues subió a buscar el celular y bajó con un arma. Se le hizo fácil. Está bien, pero la correlación de 30 armas que hace un ser humano más violento, yo no la puedo... No es que lo hace más violento, pero tiene acceso a, ¿verdad? Es la accesibilidad que tuvo con el arma. Pero bueno, vamos a ver sobre la agenda de la próxima sesión legislativa. Espero que sea una bastante activa, porque y le hago este comentario porque usted sabe que lo de Family First se quedó en el aire, un comité de conferencia, y jamás entenderé cómo un lenguaje atrasa la cosa. Aunque la regulación federal tiene ese lenguaje, no entiendo, ¿verdad?, cómo es que
algo tan importante como Family First no pasó. ¿Cuál es lo que está en agenda para la próxima sesión? Bueno, esta sesión legislativa es una completa, entiéndase por completa que tenemos 2 sesiones hábiles. El año que viene, por disposición constitucional, solamente hay una sesión que es la de enero a junio 30. Y así las cosas, comenzamos de inmediato y en caliente el próximo lunes 9 de enero. Y hay medidas muy importantes, ¿verdad? Destaco la del compañero Junior Pérez, que hace un acto de justicia a los veteranos puertorriqueños, en donde solicita que para las ayudas de gobierno no se le compute el cheque que reciben de veteranos, porque hay que, ¿verdad? Porque le afecta la fórmula de beneficio para distintas ayudas de gobierno, y no todo el que recibe un cheque de veterano significa que está recibiendo un cheque jugoso. Aquí hay cheques de veteranos de 200, de 300 pesos, y lo que se está pidiendo es que no forme parte del cálculo. De la compañera Mariana Nogales Molinelli hay un proyecto interesante que es la ley para estabilizar los aumentos en renta en Puerto Rico. Yo creo que ese proyecto será uno de mucha discusión, que lo que está evitando... Háblame un poquito sobre ese, ¿qué es lo que busca ese proyecto? Pues mira, ese proyecto lo que pretende detener es el exorcismo que se está dando en unos edificios de alquiler en Puerto Rico, sobre todo en la zona metro, en donde para sacar arrendadores de sus propiedades le suben astronómicamente la renta, ¿verdad? Hay unos condominios bien puntuales, ha generado noticia en su momento, en donde de rentas de 600 y 700 dólares te llega una carta que para el próximo año es 1.500 pesos para evidentemente salir de ti. Y lo que propone esta ley es que, pues, enmendando las guías del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, pues el arrendador y el arrendatario puedan pactar los incrementos, o que los incrementos estén anunciados y que de la nada no te dupliquen y te tripliquen la renta. Pero esta legislación solamente es para vivienda pública, para condominios privados. ¿De qué estamos hablando aquí para poder entenderlo mejor? Bueno, comienza, y como de costumbre, tú haces una pregunta cuando la laptop se me apaga. Tú sabes, ya le metí un leñazo aquí para... Bueno, pero pídale a los reyes una nueva computadora y así se resuelve. Vivienda pública, vivienda subsidiada, es el proyecto de la Cámara 1242, y enmienda la ley 97 del 72, que es la ley del Departamento de la Vivienda. Es todas las guías de viviendas reguladas por el Estado, incluyendo Plan 8, voucher de vivienda y vivienda con subsidio. Claro, estos son vivienda pública y personas que están recibiendo algún... Y eso incluye Plan 8, me dijo, ¿verdad? Claro, y lo que se está evitando es que una persona que en su momento tiene propiedades y utilizaba el modelo de Plan 8 para tenerlas alquiladas, y ante el repunte y nuevas tendencias de negocio, pues quieren limpiar sus propiedades para atraer nuevos inquilinos o meterse al negocio de alquileres a corto plazo. Pero es que desplazan arrendadores bona fide que en algunos casos por décadas han vivido el inmueble. Ok, ¿qué hacemos entonces con las propiedades privadas que hacen eso mismo? Pero obviamente no son viviendas públicas, no son viviendas de Plan 8, no son viviendas que reciben subsidio. Bueno, se comienza con este paso, Mili, y obviamente sin menoscabar derechos de contrato y sin menoscabar el perfecto derecho que tiene Mili de tener una propiedad y alquilarla al precio que ella entienda. Lo que sí hay que evitar es la práctica del dumping de una familia, que su pecado es que le alquilaba la casita a Mili por 800, pero el mercado ahora dicta que Mili la puede alquilar por 2,000, y Mili con muy poco tiempo de aviso le sube la renta. Quédese en línea, tengo que cumplir con una pausa, si le da break a usted de arreglar la computadora. No, con gusto, cómo no. Quédese en línea, hacemos una pausa y regresamos con el representante Ángel Matos.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Seguimos la conversación con el representante Ángel Matos, portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes. Estamos dialogando sobre la agenda para la próxima sesión legislativa. Nos quedamos hablando un poco sobre un proyecto, el proyecto de la Cámara 1242, que está en agenda para ser discutido, que busca, lo calificó el representante Ángel Matos como un exorcismo al alquiler. Y estamos hablando aquellas ¿verdad? Aquellas residencias que estén a través de vivienda pública, que reciban algún tipo de subsidio. Esto incluye el plan 8 para que entonces el dueño no le aumente la renta al inquilino de manera sustancial, ¿verdad? Para montarse entonces un Airbnb. Y entonces yo le preguntaba al representante qué hacemos, ¿verdad? Con las propiedades privadas, que ahora mismo si usted va al mercado son bien pocas las que están disponibles a un precio decente para que personas de escasos recursos tengan, ¿verdad? Su vivienda digna. Usted me dijo, pues vamos un paso a la vez. Este proyecto entonces estaría generando bastante discusión allí en la Cámara. Bueno, claro, es bastante predecible, todavía no tiene reglas de debate, pero ciertamente, ¿verdad? Yo, como ha sido mi práctica en estos 2 años, yo no soy persona de sentarme encima de ninguna pieza de legislación que una comisión informante ha hecho un informe positivo y pues la discusión se da en el Pleno. Así que hemos traído todo tipo de medidas. De hecho, Mili, en estos 2 años, ¿verdad? 1.651 medidas se han atendido en estas 4 sesiones legislativas que llevamos, un poco más de 400 por sesión legislativa. El gobernador ya ha firmado sobre 225 y me iré, cuando sea el momento, orgulloso de que las 5 delegaciones que hay en la Cámara de Representantes, no importa la cantidad de sus integrantes, pues yo he sido impedimento para que sus legislaciones no se muevan. Y claro está, ya en el Ejecutivo, si se aprueban o se vetan, pues son otros 20 pesos. Bueno, pero entonces el 1242 es uno de esos proyectos que se estaría viendo. Se va a estar viendo este próximo lunes y, ¿verdad? Yo creo que tal vez la experiencia me dice que generará su debate. Bueno, veremos. ¿Por qué? Porque entiende que no tiene los votos. ¿Algún compañero que le haya dicho algo? No me puedo adelantar, no he conversado con ningún compañero, ¿verdad? Tuvo los votos en comisión. Se debatirá este próximo lunes. Okay. ¿Qué comisión evaluó esta medida? Vivienda. Okay. ¿Quién preside esa de vivienda? Ay, Sorry, lo que pasa es que le quiero dar seguimiento al tema. No. Bueno, yo lo busco, no se preocupe. Como decimos por ahí, yo lo googleo. El compañero Tito Furque. Ah, ¿viste? Sí, es que estaba pensando en la compañera Estrella Martínez, pero es de asuntos del consumidor. Bueno, vamos entonces, ¿qué otra legislación tienen pendiente? Bueno, tenemos del compañero Connie Varela el proyecto de la Cámara 110, que es una enmienda a la ley de ACA que dispone una tasa de reducción fija de un 5% que va a aplicar a las bonificaciones especiales al ser patrono que durante 2 años no han tenido accidentes en su lugar de trabajo. Eso es uno de muchos beneficios que se han legislado durante estos 2 años, ¿verdad? Que si habláramos de agenda legislativa para estas 2 sesiones y mi expectativa del señor gobernador, pues ya es ley el aumento de $1,000 a los maestros, pero está financiado con fondos ARPA. Le corresponde al gobernador en el mes que viene, en febrero, presentar su presupuesto con la permanencia y la recurrencia de esos fondos para los 1,000 pesos adicionales de los maestros. Son casi 350, 400 millones de pesos permanentes que se tienen que identificar. Vamos por parte, pero un momentito. Ese es el aumento que ya se dio, pero que se dio con fondos ARPA, y el gobernador Correcto. Ahora tiene que presentar de dónde va a sacar ese dinero de manera recurrente. Claro, porque si no los fondos ARPA en su momento se acabarán. Ya se están acabando. Bueno, hay que recordar que cuando se dieron estos 600 millones en bonos especiales, ¿verdad? Los que calificaron para los 11,000, para los que calificaron para los 3,000, y después creo que la cita del gobernador es que raspó la olla y consiguió 1,000 pesos más para los servidores públicos. Pues, ¿verdad? Que no se acabe el aluminio y en vez de raspar la olla, que empiece a identificar en los sobrantes que hay
en los presupuestos con el sobrerecaudo que se está teniendo en este país, pues se empieza a convertir eso en fondos recurrentes permanentes. Le pregunto, ¿de cuánto es el impacto? Me dijo una cifra, pero ahorita no le escuché bien. De 350 a 400 millones de pesos. Es mi recuerdo de haber conversado este tema con el compañero Jesús Santos. Así que entonces, para el presupuesto de febrero, que ya mismito está a la vuelta de la esquina, el gobernador tiene que entonces explicar de dónde va a sacar para mantener ese aumento de $1,000. Claro, porque algo me dice que si hubiese, y me parece que no lo va a haber, fondos ARPA como se han gastado en estos 2 años previos, pues entonces hay un problema de que entrando al 2024, y yo no quisiera pensar que un gobernante que aspira a la reelección en el 2024 le va a decir a los maestros que se acabaron los chavos, como pasó penosamente con el secretario del Departamento del Trabajo, que los recipientes del DUA, el Disaster Unemployment Assistance, la ayuda de desempleo de Fiona, pues mire, esos chavos se acabaron después que los anunciaron con bombo y platillo. La quincena del 15 de diciembre y la de fin de año no se pagó, no se pagará el 15 de enero y están buscando ahora fondos federales. Ok. Me llevó a ese tema hablando sobre lo de la ACA. ¿De cuánto sería ese impacto de esa tasa de reducción? Me dijo de un 5%. Bueno, es un 5% si usted como patrono demuestra que por 2 años consecutivos en su negocio no hubo accidente. O sea, de la prima de ACA que usted paga, sea pyme, negocio mediano, negocio a gran escala, pues usted tendría de esto convertirse en ley firmado por el gobernador y que pase por el rigor de la Junta, un descuento de un 5%. Okay. ¿Eso tiene su impacto? No tengo la proyección de impacto. Permíteme un segundo. Es que no identifico en el informe si la misma ACA certificó cuánto, ¿verdad? Porque es un supuesto algo abierto a interpretación, ¿verdad? ¿Cuántos patronos reportan 0 accidentes por 2 años consecutivos? Deben ser bastantes. Pero ¿qué número representaría eso? Recuerda que aquí hay primas que empiezan desde los $80, $90 hacia arriba, depende de la cantidad de empleados, si es un negocio a tiempo completo, el nivel de riesgo de desempleo. Ok, ¿y qué otra cosita tiene en agenda? Bueno, hay una serie de resoluciones investigativas, hay 3 proyectos para traspasos de escuelas a distintos municipios, incluyendo Salinas, Guayama, son proyectos del compañero Ortiz Lugo, y también tenemos entrega de informe de resoluciones investigativas. Y fíjate, hay una resolución investigativa de mi autoría para ordenar una investigación a la Comisión de Asuntos del Consumidor sobre los hábitos de consumo y gasto del consumidor puertorriqueño para en su momento, mediante informe, pues legislar nueva política pública. Mili, el año va a acabar con más ventas, porque había más dinero y sobre todo dinero discrecional corriendo en la economía. Pero en los últimos 5 años se ha dado un fenómeno de cambio de patrón de consumo, tanto en la industria retail como en la industria de alimentos. De hecho, Jay Van Bae, a nombre, ¿verdad?, de la Asociación del Negocio Retail al Detal, dijo que este año terminó flat y en una revisión pudiera ser un 1% por encima de lo que se esperaba. Porque aunque hay más dinero, no necesariamente la gente compró más regalos y optó por o irse de vacaciones del interior de la isla o simplemente festejar, hacer mejoras al hogar, que ha sido una constante, mucha remodelación en estos tiempos. Y hay que identificar bien hacia dónde va ese hábito de consumidor para las políticas públicas a futuro. Por ejemplo, en la industria de alimentos, aunque se firmó la ley de aumento al salario mínimo hasta $10.50 en la industria de alimentos, en lo que es comida rápida, ni pagando 12 la hora aparecen los empleados. Y a lo mejor llega un momento de reflexionar hacia dónde va esta industria y las modificaciones que necesita. Antes de finalizar, quisiera saber qué va a pasar con Family First, qué se va a trabajar con esta medida que está en un comité de conferencia y que es una legislación que esto usted y yo lo hemos hablado innumerables veces fuera y en el aire sobre la importancia de un proyecto como este. La última vez que conversé con Johnny Méndez, portavoz del PNP en la Cámara, me decía que es que había una píldora venenosa y básicamente esa píldora venenosa es que no se discrimine, ¿verdad?,
¿verdad? Con aquella, contra las personas, no importa, ¿verdad? Su identidad de género. Y esto ha provocado un caos a una medida que puede representar multas para el Departamento de la Familia. Bueno, yo tengo, número uno, reunión con el presidente de la Cámara, Hernández Montañez, sobre esta y otras medidas que se han mantenido varadas en trámite legislativo. A todos los compañeros involucrados en la controversia, a veces hay que, por el bien del país, dar un paso y crecerse más allá de lo que sean convicciones personales o convicciones políticas personales. Yo creo que hay mucho de eso aquí y podamos cumplir con este estatuto en un departamento de la familia que está pasando por un muy mal momento. O sea, no tenemos secretaria de la familia porque renunció, tenemos ¿verdad? La denuncia y la investigación del compañero Denis Márquez de que sobre 10,000 casos de maltrato infantil aún no se atienden en el departamento, aunque se pagó 5 millones a una compañía privada que ya facturó diciendo que los atendió. Ese es el escándalo de esta investigación del compañero Denis Márquez. Y los traspiés que hubo, yo creo que estabas de vacaciones, pero hubo un caso en Calley, que eso fue un huracán en 24 horas, que dejó mucho que desear de cómo lo manejó el departamento y cómo tal vez el ruido mediático de redes sociales contaminó la verdad y nunca sabremos lo que pasó allí al 100%. Sí, escuché un poco por encimita de ese caso y la realidad es que, ay Dios mío, la verdad que aquí somos... Pónganle en prioridad a las medidas que deben ser, ¿verdad? De prioridad para ustedes y para el país. Una medida como esta, ¿verdad? Y es sumamente importante y el Departamento de la Familia pudiese recibir multas por no cumplir con una regulación federal que se llama Family First y tenemos que aprobar y cambiar la ley de maltratos actual con todas esas exigencias que hace el gobierno federal. No entiendo por qué no se pueden sentar a dialogar. Esto viene así desde la pasada sesión y usted lo sabe. Estamos hablando de la otra, ¿verdad? Yo lo sé. Han pasado dos sesiones y con esta tercera y con esta 3 y no nadie ofrece explicaciones. La representante Lizy Burgos, por más que le solicito entrevista, no quiere dar entrevista y las cosas no se resuelven con una expresión en su red social de Facebook. El país merece más, ¿verdad? Y eso no contesta las preguntas que uno tiene. Pero bueno, le dejo esa asignación pendiente. Family First. Eso es sumamente importante. Representante, gracias. A ustedes, se me cuida mucho. feliz año. Cómo no. El representante Ángel Matos, portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, hablando sobre algunas legislaciones que se van a estar viendo en la próxima sesión legislativa del 9 de enero. Hacemos una pausa y a regreso estaremos hablando con el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y también estaremos hablando con el profesor Juan Dalmau. Estaremos dialogando con el representante de los consumidores de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, también con el profesor de Derecho Juan Dalmau y estaremos dialogando con la representante que ha montado un campamento frente a la construcción sobre la cueva Las Golondrinas. Así que comenzamos esta segunda hora de Dígame la Verdad. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar oficialmente. Ya entramos en la segunda hora de este espacio, hoy 2 de enero del año 2023. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, recuerde que usted puede entrar a radioisla.tv y buscar la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Asimismo, tenemos la versión del Facebook Live, que una vez finalizado el programa estará disponible y ahí usted puede buscar, ¿verdad?, las entrevistas que estuvimos realizando durante las 2 horas de este espacio. Comenzamos el programa la mañana de hoy hablando sobre los feminicidios íntimos, cómo cerramos el 2022 y pues tristemente reseñando el primer feminicidio íntimo del 2023, hablando un poco, ¿verdad?, sobre el escenario de violencia de género aquí en Puerto Rico con la doctora Irma Lugo. Luego dialogamos con el senador José Vargas Vidot
hablando un poco sobre el proyecto del Senado 185. Este proyecto se presentó el 9 de febrero del 2021, va a cumplir 2 años. Y lo que se busca es que se establezca mediante ley el estado de emergencia de violencia de género, que no dependa, ¿verdad?, de una orden ejecutiva del gobernante que cómo se va a responder ante los escenarios de violencia de género en Puerto Rico y se estarían enmendando unas 4 leyes. Tristemente, me decía el senador Vargas Vidot que el proyecto del Senado 185, en los casi 2 años que lleva desde que se sometió, la Comisión de los Jurídicos no ha llevado ni una sola vista pública. O sea, está engavetado, cogiendo polvo allí en la comisión. También está como segunda comisión la comisión sobre asuntos de la mujer. Así que no ha pasado nada con este proyecto. Por lo menos llevar a cabo una vista pública para ver si vale la pena o no que se establezca o que se pase el proyecto. Vamos a hacer el análisis. No lo dejemos ahí. Así que eso es lo que está pasando. Dialogaba ahorita en los pasados segmentos con el representante Ángel Mato sobre los distintos proyectos que están evaluando en la Cámara, que van a evaluar ya en la sesión legislativa de la Cámara de Representantes. Hay varios proyectos, uno que él entiende que va a generar un debate y es el proyecto de la Cámara 1242, que busca establecer, ¿verdad?, como un tipo de regulación a la hora de un dueño de una vivienda que esté, ¿verdad?, alquilando a través de un subsidio o que sea vivienda pública o a través de Plan 8, que no le pueda subir el alquiler al residente ¿verdad?, de esa vivienda de una manera excesiva. El ejemplo que él me dio es que pues si uno paga $600 de renta, de momento no me aumenten la renta a $1,500 para sacarme del lugar y poder establecer lo que todos conocemos como los negocios de alquiler a corto plazo, que pues son, si venimos a analizar, para este dueño de propiedad es más rentable y le genera más ingresos, pero provoca también un asunto de acceso a vivienda. Así que él, cuando digo él, el representante Ángel Mato, vaticina que va a haber debate sobre este proyecto. Así que otra cosa que destacó el representante Ángel Mato es que están bien pendientes en la Cámara de Representantes al presupuesto que tiene que presentar el gobernador en febrero. ¿Por qué? Porque ahí es que tiene que evidenciar el gobernador de dónde va a sacar de manera recurrente los 350 a 400 millones que representa al año el aumento de $1,000 a los maestros y maestras del país. Se dio este aumento el pasado año con fondos ARPA. Y ustedes saben que los fondos ARPA no son recurrentes y el gobernador tiene que explicarle a la legislatura de dónde va a sacar ese dinero. Bueno, hablemos un poco sobre los retos en el 2023 en torno a la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy también. Así que tengo en línea telefónica representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa. Buenos días, ¿cómo está? Saludos, Mili, saludos a ti, saludos a todos los radioescuchas y felicidades en este año que comienza, el 2023, y muchas cosas buenas para todos. Igualmente para usted. Bueno, retos que estoy segura tendremos en el 2023 va a ser el factor, ¿verdad? Primero, la generación, que podamos tener esa generación suficiente, aunque el ingeniero Josué Colón, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, entiende que sí, y que si el negociado, ¿verdad?, le da como que luz verde a los últimos detalles de los proyectos que quiere hacer él de generación, que serían temporeros para entonces dar paso a energía renovable. ¿Cómo usted ve la cosa en torno a la Autoridad de Energía Eléctrica, en torno a Luma Energy también? Fíjate, generación es lo menos que me preocupa. Tuvimos la reunión de Junta de diciembre y en ese momento había 900 megavatios de reserva y se ha mantenido más o menos así en lo que viene de año. Ahora, hasta el fin del año, perdóname, ahora comienza unas reparaciones a las unidades de Aguirre, Palo Seco, San Juan, y para eso se va a traer unas barcazas que van a proveer la generación mientras se arreglan esas unidades. Así que el mayor
punto, el mayor reto para la Autoridad de Energía Eléctrica es salir de la quiebra. Es la aprobación de un plan de ajuste y con ellos el proceso en el negociado de energía, y ese para mí es el reto mayor, el que el negociado de energía lleve a cabo un proceso de revisión tarifaria que permita que ese plan de ajuste sea finalmente aprobado. ¿Por qué? Porque la ley federal, y eso lo hablamos mucho en tu programas pasados, en tu programa y programas pasados, la ley federal promesa adopta la sección 1129A6, el título 11, que el requisito bajo promesa para que se apruebe el plan de ajuste, porque los demás requisitos se eliminaron, es que el negociado de energía apruebe ese cambio en tarifa o cualquier cambio en tarifa que este plan de ajuste incluya. Así que el mayor reto es que el proceso en el negociado de energía, para que se lleve a cabo una revisión tarifaria completa, donde se eliminen cargos que ya no aplican, cargos que fueron implantados en el 2016 bajo aquella el plan Donahue, si podemos llamarlo de esa manera, esta consultora que trajeron a la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues esos cargos que ya no aplican, pues se deben de eliminar. Cargos que hemos estado pagando, que se han estado utilizando su dinero para financiar el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque no hay que perderle perspectiva que el que se va a la quiebra es el que paga los gastos del proceso. Pues esos gastos no van a estar y esos dineros se pueden utilizar para propósitos del plan de ajuste. Todos los contratos, y este es el otro punto, que se firmaron bajo quiebra, deben ser renegociados, sobre todo contratos a largo plazo, como el contrato del operador, que es un contrato a 15 años. Porque, mire, porque a mayor riesgo, mayor costo. Claro, pero eso, usted sabe que el gobernador no tiene esa intención, por lo menos eso es lo que ha demostrado hasta ahora con sus actos. Pero, seguro, pero hay que esperar que la autoridad salga de quiebra. La Junta de Supervisión Fiscal está impugnando la garantía que los bonistas alegan que tienen sobre la deuda, y el famoso AR6 fue retirado en marzo. O sea que si se llevan a cabo los procesos, y se llevan a cabo los procesos bien, y se lleva a cabo unos procesos en el negociado de energía, pues eso es lo que necesitan los consumidores para garantizar que en el neto no se verá un aumento en la factura, o no se verá o el aumento que se apruebe, si alguno, sea el mínimo posible. Ese es el primer reto. El segundo reto es la reconstrucción del sistema. Ya van 5 años de María. ¿Qué se ha hecho en el sistema eléctrico, Mili? Nada. Absolutamente nada. Pues este debe ser el año de comenzar con una definición. No sé si te recuerdas, a finales de diciembre sacamos de los 10.300 millones de dólares que el negociador de energía le ha aprobado para los gastos de transmisión y distribución, pues se ha visto muy poco. Un anuncio de unas subestaciones en Manatí, otras en Cataño, luminarias, o sea, focos en los postes, y más nada. Pues este debe ser el año donde esos proyectos se hagan públicos, para que la gente pueda comentar sobre ellos. Más allá del estudio que yo hice, que señala que para el municipio de San Juan solamente hay 300 millones asignados para los cables de distribución. Eso es prácticamente nada. Pues este año hay que afinar eso, y hay que comenzar con los proyectos. También este es el año donde el proyecto Puerto Rico 100, que es el plan del negociado de energía, del Departamento de Energía Federal, debe de culminar. Y con eso debe haber una mayor definición en cuanto a cómo se va a segregar el país en mini redes, que son regiones autónomas del sistema eléctrico. Y eso a su vez debe de servir para que se desarrollen proyectos en torno a eso. O sea, que este debe ser el año del comienzo de los proyectos. También este debe ser el año de energía distribuida. Aprobaron $1,000 millones, más habían 400 más
o una cantidad indeterminada de fondos CBDGDR que estaban en el fideicomiso de energía verde, o una cantidad similar a esa. Pues mira, este es el año de poner ese dinero a fluir, tanto en incentivos, para que la gente de bajos y medianos recursos pueda poner esos sistemas, como para también financiar, proveer un respaldo financiero a instituciones bancarias, una garantía financiera para que los consumidores puedan obtener esos préstamos al 1 o 2% de interés o al 0%. Y casualmente hay un proyecto en el Senado, que es el 979, que provee un programa para que los consumidores puedan financiar y trabajar estos incentivos a través supervisado este programa, perdóname, por el negociado de energía. Y este debe ser el año donde esto se implemente. Es importantísimo porque imagínate que hayan 4 o 5 agencias, vivienda, el DIDEC, Desarrollo Económico, la Autoridad de Energía Eléctrica sacara algo también, cada uno con sus programas diferentes. No puede ser. Debe haber un solo programa. Y el proyecto 979 del Senado provee esa aplicación. Mira, y otra cosita, los costos de energía van a ser inciertos. La guerra en Europa sigue, entre Rusia y Ucrania. La incertidumbre del suplido de gas natural para Puerto Rico continúa. El gas natural no se pudo suplir en el 2022 en las cantidades que se requería para la Central Costa Sur, siempre estuvo en un 20, un 30%. Y este debe ser el año de establecer fondos de estabilización del sistema eléctrico en base a esa incertidumbre. El gobernador vetó el proyecto porque tenía unos elementos adicionales a la creación del fondo. Pues ahora está el proyecto 1053 de la Cámara, que elimina esas cosas tóxicas, o que el gobernador consideraba tóxicas, en realidad no las eran. Y debe de firmarse este proyecto para tener las herramientas para estabilizar el costo de energía en Puerto Rico. Y esos son los retos, miren, a grandes rasgos. No, son bastantes, usted me ha delineado ahí un montón. Sí, pues tenemos las manos llenas, tanto a nivel estatal en Puerto Rico como a nivel federal, con el proyecto Puerto Rico 100. Así que este es el año de los retos. Y déjame decirte algo muy importante. El año que viene es el año preeleccionario. Digo, este año, 2023, es el año preeleccionario. Las elecciones son el 2024. Ya estamos en el 23. Pues muchos de estos procesos van a culminar en el 2024. Así que es importante que esto se lleve a cabo y se lleve bien, porque esto va a tener un resultado directo en los consumidores y por ello va a tener un resultado directo en cómo los consumidores y cómo la gente actúa frente a un evento electoral el año que viene. O sea, que todos estos temas se tienen que trabajar responsablemente. Todos los contratos que se otorgaron bajo quiebra se tienen que renegociar. A modo de resumen de lo que mencioné ahorita. Eso son cosas trascendentales. El proceso de negociado de energía se tiene que llevar a cabo bien, que tome el tiempo que tome, que participen interventores y que participe la ciudadanía. El Fondo del Sistema Eléctrico se debe de crear. El proyecto Puerto Rico 100 debe determinarse y los proyectos de reconstrucción deben de comenzar. Si esas cosas pasan, pues eso lo que debiera pasar para encaminar la reconstrucción del sistema eléctrico. Si no pasa y vemos cosas truncadas y proyectos buenos que se truncan y le quitas un brazo, le quitas una pierna, ya hemos visto que el consumidor se da cuenta de las cosas y pasará a juicio si estos procesos no se llevan a cabo adecuadamente. Bueno, de verdad que son muchos los retos y medidas pendientes de las que usted me acaba de detallar para el 2023. Vamos a ver cómo corre esto y también importante saber el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso vamos a tener una idea de los detalles a medida que vaya corriendo este año, en particular en el verano, ¿verdad? Y eso es sumamente importante y de ahí va a venir un alza
tristemente nos guste o no, en el costo energético, y sin detallar lo que usted ha dicho, ¿verdad? Los factores externos, las situaciones mundiales que están ocurriendo, que sí tienen un impacto en el costo del petróleo, ¿verdad? Y a su vez tiene un costo en la energía eléctrica, la gasolina sube, etcétera. Bueno, ingeniero, gracias. Se me cuida mucho. Siempre a hoy, felicidades. Igualmente para usted, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa. Siendo las 11:13, vamos ahora con el profesor Juan Dalmau. Dígame la verdad. Ahora se une a la conversación el abogado y líder independentista Juan Dalmau. Bueno, el primer lunes del 2023 lo arranco, ¿verdad? Con el segmento que tengo 2 veces al mes con el licenciado Juan Dalmau, profesor de Derecho en la Interamericana. Buenos días, licenciado y profesor Dalmau, ¿cómo está? Saludos, Mili. Primeramente, felicidades para ti, Milena, Julio, toda la familia, y sé que fue un año de retos, pero les deseo que este nuevo año les traiga cosas muy buenas para ustedes, igualmente a todos los que nos escuchan. Gracias, igualmente para usted y sus familiares. Un año, ¿verdad?, de retos y también muchas bendiciones. Siempre es bueno, ¿verdad?, contar las cosas buenas que sí pasan, y lo otro pues es crecimiento, como lo veo yo. Bueno, arrancando, yo el pasado lunes, el 26 de diciembre, estuve dialogando, hice un panel sobre los retos que teníamos con temas ambientales y los crímenes ambientales que se estaban cometiendo aquí en la isla. Me pareció un panel muy interesante. Estuve hablando con 2 planificadores y eso siempre me trajo a la mente las distintas legislaciones que usted presentó cuando era senador, que también la senadora María de Lourdes ha presentado, pero yo creo que se ha quedado allí en la nada, referente pues a la ley de costas que deberíamos tener, entre otros esfuerzos. Y me gustaría repasar eso, porque en ocasiones veo que la gente dice, bueno, pero ¿por qué no hacemos algo? Pues sí, se ha tratado de hacer, pero simplemente estos proyectos en la legislatura se quedan cogiendo polvo, como el del senador Vargas Vidot, el PDLS 185, que busca mediante ley establecer un estado de emergencia de violencia de género, ¿verdad? Cuando se ha requerido, poder como que activarlo mediante ley y no esperar por una orden ejecutiva de un gobernante. Y eso pues lleva 2 años allí, bien, gracias, ni siquiera una vista pública. Yo digo que por lo menos que sea vistas públicas para saber si vale la pena continuar con el proyecto, ¿verdad? Que se dé ese proceso legislativo. Por ejemplo, en esa legislación no se está dando, y recuerdo, si no usted me da un refresh, como decimos por ahí, sobre qué pasó con legislación, el proyecto para crear una ley de costas que se necesita en estos momentos, lo hemos visto. Tristemente, la Oficina de Gerencia y Permiso, la Junta de Planificación, yo lo voy a decir de esta manera, deja mucho que decir. Así es, mira, Mili, como esto es un espacio de reflexión sosegada, yo quiero comenzar haciendo, ¿verdad?, la siguiente anécdota. Recientemente tú sabes que en Estados Unidos se ha enfrentado un periodo invernal que ha sido histórico. Incluso miles y miles de personas no pudieron viajar y perdieron sus vuelos. Hubo casos en donde la temperatura incluso bajó dramáticamente en menos de 3 horas a más de 37 grados. Y en ese periodo de esa crisis, yo estaba viendo televisión, ¿verdad?, las noticias, y había una persona que puso en su casa un rótulo que decía, yo no creo en la crisis climática. Y yo creo que eso es emblemático particularmente para nosotros en Puerto Rico. Y hago la anécdota, ¿verdad?, porque creo que en Puerto Rico se ha subestimado el impacto que ha tenido el tema de la crisis climática y lo que tiene que ver particularmente la erosión en nuestras costas. Particularmente, para entrar a la pregunta que tú me haces, como señalaste, cuando yo fui senador, el proyecto para establecer una moratoria en la construcción en la zona del litoral, ¿verdad?, en la zona costera en Puerto Rico, recibió un informe positivo de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales, que estaba presidida por el senador Rodríguez Mateo.
Sin embargo, eso nunca se llevó a votación en el hemiciclo del Senado. En este cuatrenio, la senadora María de Lourdes Santiago presentó la misma legislación. Tiene 2 informes de 2 comisiones distintas y tampoco ha logrado su aprobación. Y yo creo que es que hay, ¿verdad?, influencia económica con respecto a quienes no desean que tengamos una política pública de protección de nuestros recursos naturales, porque lo ven más bien como un asunto de dinero, ¿verdad?, dólares y centavos, y el mal llamado, entre comillas, desarrollo, de establecer estructuras y condominios, hoteles, etcétera, en zonas que ambientalmente afectan al pueblo de Puerto Rico. Así que es importante que el país conozca que, en efecto, tienen en estos momentos que tú y yo estamos hablando 2 informes de 2 comisiones para su aprobación, informes positivos, y sin embargo no se lleva a votación. Otra cosa sería, ¿verdad?, ya una ley de costas que también yo la presenté, la ha presentado la senadora María Lourdes Santiago, la había presentado el PIB en el pasado, que es ya un mecanismo mucho más abarcador sobre una política pública de lo que sería la zona marítimo terrestre y el tema de la construcción y los impactos que tienen, ¿verdad?, el desarrollo de estructuras en esa zona, pero ninguna de esas legislaciones se han llevado a votación, porque es que la mano perniciosa de quienes tienen control aquí en la política pública, que son sectores económicos muy poderosos, bueno, pues lo evitan. Y nada se mueve. Entonces estamos viendo, bueno, le digo, el 26 de enero hice ese segmento y estuvimos hablando largo y tendido sobre los retos y los distintos proyectos que el tiempo pues dio la razón que son pues crímenes ambientales, punto, y no se hace nada más allá de eso. Bueno, incluso, perdona que te interrumpa, pero incluso se aprobó legislación en Cámara y Senado para dar legitimación activa, que no es otra cosa que la autoridad que tiene un ciudadano para acudir a un tribunal a pedir un remedio cuando hay un daño ambiental, y el gobernador simplemente lo vetó, habiéndose aprobado, dándole mayor autoridad a las comunidades y a las personas cuando ven que hay crímenes ambientales que se cometen, porque el crimen ambiental, Mili, es algo que nos puede afectar en términos de salud y en términos de nuestra calidad de vida, y que deberíamos tener un remedio para acudir al tribunal. Eso no significa que te van a dar la razón, significa que por lo menos te den acceso a la justicia. Y también fue vetado porque se anticipaba que sectores económicamente poderosos, entre ellos muy abiertamente la Cámara de Comercio de Puerto Rico, estuvo cabildeando en contra del proyecto para no darle oportunidad a la ciudadanía a tener acceso a la justicia. Sí, que se viera el caso en los tribunales y que entonces el tribunal resolviera, es darle ese derecho a las Exacto. comunidades de ir a un tribunal. Y para que la gente entienda, básicamente creo que fue en el caso, hubo un caso recientemente, creo que era con New Fortress, si mi memoria no me falla, y el tribunal le dijo a la comunidad: tú no tienes legitimación activa ambiental. O sea, nada, no voy a ver el caso. Y no lo vio, no se vio el caso en sus méritos. Aquí lo que se busca es que se vea en sus méritos y que el tribunal Exacto. decida. Y que el tribunal decida. Pasó en el caso de Peñuelas, por ejemplo, no se le otorgó a las comunidades que estaban luchando en aquel momento contra el depósito de cenizas tóxicas, no se le reconoció legitimación activa. Y puede haber otros casos, como es el caso de la Cueva de las Golondrinas en Aguadilla, como puede ser el caso de Luquillo, como pueden ser tantos otros, en donde aquí ha habido una actitud de que yo pido perdón antes de pedir permiso, y incluso, de hecho, en Peñuelas, usando el ejemplo de un municipio que ha sido tan abatido por el tema del abuso ambiental, había una faltera que estaba moviendo terrenos que no tenía ni permisos para hacerlo. Y si la comunidad no se moviliza activamente, estarían todavía allí cometiendo crímenes ambientales. Es que yo creo que todavía lo están cometiendo.
Por eso, y no por eso esa comunidad, yo estuve hace un par de semanas en la Promesa de Reyes, que es una costumbre ya en las comunidades organizadas en Peñuela, y continúan en pie de lucha porque están acostumbrados desde los tiempos de las petroquímicas, de los gasoductos, del tema de depósitos de ceniza. O sea, aquí hay comunidades, pero como son comunidades que son vulnerabilizadas por el Estado y no tienen los recursos económicos necesariamente para poder ir a los tribunales cada vez que se comete un tipo de barbaridad ambiental, bueno, pues entonces este tipo de remedio que se aprobó en la legislatura, pero que el gobernador vetó, era un remedio que le daba oportunidad, por lo menos como tú dices, para que el tribunal escuche la evidencia, vea lo que está ocurriendo y determine. Pero ni eso, porque aquí hay unos sectores económicamente poderosos que controlan la política pública con respecto a qué va a ocurrir en el medio ambiente. Porque donan chavito. ¿Perdón? Porque donan chavito, pero ese es el poder que tienen, porque donan chavo, cachín, cachín. Cachín, cachín, y bueno, no es de extrañar que, ahora digo yo no tengo evidencia ni la más mínima duda cómo es que el gobernador de Puerto Rico ya ha recaudado 1.7 millones de dólares para su próxima campaña electoral. Tenemos que dejar ya, ¿verdad?, los eufemismos para llamar las cosas como son. Eso no es recogiendo peseta a peseta en un semáforo ni vendiendo pasteles en las Navidades. Eso es porque hay inversionistas políticos que aportan a esas campañas políticas y que entonces luego esperan pasar factura. Y ese tema de lo que es el financiamiento de las campañas políticas es un tema de fondo para mucho de lo que hemos estado dialogando sobre políticas públicas. Tú has tocado tantas veces el tema. Lo que ha estado ocurriendo con energía eléctrica es que aquí alguien tiene duda que no ha habido unos intermediarios, bufetes de abogados, personas que se han beneficiado económicamente para que a una empresa le otorguen, por ejemplo, en el contrato de Luma, lo que es la distribución y transmisión, lo que va a ser próximamente la generación, esa privatización, que no ha habido transparencia, no se le explica al país lo que está ocurriendo ni cómo está ocurriendo. Pero eso es cuestión de enmendar una ley, lo que pasa es que no la quieren enmendar, punto. Eso todavía está en el Senado. Bien, gracias. Sí, déjeme hacer una pausa. No la quieren enmendar, pero el Partido Popular tiene el control de la legislatura y se han comportado como hermanos gemelos del PNP separados al nacer. Lamentablemente lo que hemos visto es que los dos principales partidos, cuando tienen que unirse, se unen para lo que les conviene, y esa es la verdad. No estoy diciendo ninguna mentira. Analice todo lo que ha pasado, y no es cuestión de que uno favorezca a uno al otro. A mí todos me dan igual, pero la realidad es esa, que para ciertas cosas se unen para lo que les conviene, especialmente para la ley del Código Electoral. Eso va a ser tema nuevamente, porque ahí hay que hacer unos cambios, pero no hay voluntad para hacerlo. Déjeme hacer una pausa y regreso con usted. Regreso de la pausa. ¿Cómo no? Con gusto. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continúa la conversación con el profesor Juan Dalmau. Ya mismo estaremos hablando con la representante Mariana Nogales, quien ha montado un campamento frente a la construcción sobre la Cueva de las Golondrinas. Dalmau, para poder concluir, hablemos entonces un poco, y lo dialogaba la semana pasada con el economista Caraballo Cueto, sobre el impacto a las nuevas restricciones que se avecinan, o bueno, no, ya eso ya se aprobó en torno a las leyes de cabotaje. Yo le comentaba a Caraballo Cueto que me llamaba la atención unos comentarios de la comisionada residente donde señalaba pues que las leyes de cabotaje no habían hecho un impacto en el país, y pues distintos estudios y personas que conocen del tema sostienen que sí, pero también hay sectores en el país que dicen que no. Bueno, mira, ahí tienes el hilo conductor de donde nos quedamos en el segmento anterior, que es el cabildeo y la influencia de sectores políticamente y económicamente poderosos. Las leyes de cabotaje es un resabio de principios del siglo pasado, en donde a Puerto Rico se le impone la obligación de utilizar la marina mercante más cara del mundo, que es la marina mercante estadounidense.
el territorio estadounidense de Islas Vírgenes está exento de las leyes de cabotaje. Puerto Rico no, porque Puerto Rico representa un mercado importante que básicamente financia y subsidia las operaciones de esa marina mercante estadounidense que está venida a menos y que básicamente se obliga por ley a que si hay una transportación de productos entre costas estadounidenses, y eso incluye el territorio de Puerto Rico, tiene que ser con la marina mercante estadounidense, con una marina que además tenga tripulación estadounidense, empleados estadounidenses, todo tipo de cosas, ¿verdad? Bajo bandera americana. ¿Qué sucede? Para efectos de esta discusión, Estados Unidos, que se ha vanagloriado de ser el defensor del libre mercado y de la competencia del capital, básicamente establece por medio de una ley un monopolio de su marina mercante. No podemos nosotros, como país, competir y buscar tal vez marinas mercantes que sean más baratas, más eficientes, o que simplemente sean más convenientes para nuestros intereses económicos. Hay estudios que se han hecho, que son básicamente estudios basados, y estoy seguro que el economista que entrevistaste debe habértelo dicho, que aunque no surgen de estadísticas oficiales, porque en los Estados Unidos no se emiten esas estadísticas oficiales, pero estudios de economistas serios en Puerto Rico dice que eso cuesta al año cerca de $1,000 millones. Eso significa que mientras más cara es la marina mercante estadounidense cuando trae productos a Puerto Rico o los lleva de Puerto Rico a los Estados Unidos, más caro es el producto cuando se vende al consumidor. Así que eso lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Y en un país que tiene ya 16 años de contracción económica, en un país que tiene las dificultades fiscales que tenemos nosotros, es terrible. Pero particularmente cuando hay momentos de crisis, y el mejor ejemplo fue cuando la barcaza de diésel que llegó a Puerto Rico tuvo dificultades para entrar en un momento de crisis real para la calidad de vida y para también la economía, porque muchos comercios tuvieron que cerrar operaciones, pequeños y medianos comerciantes, porque no tenían, ¿verdad?, el diésel necesario para poder hacer sus operaciones. Bueno, pues en esos momentos, por conveniencias económicas, simplemente pues no se puede entrar a menos que haya una dispensa. Estados Unidos, a base de lo que ocurrió, ¿verdad?, con el tema del huracán Fiona y el incidente de la barcaza, ha decidido en un acto sin precedentes, porque para que se pongan de acuerdo demócratas y republicanos para aprobar legislación, hace falta Dios y su ayuda. Pero en esto se cogieron de la mano, como hace también aquí en Puerto Rico Populares y PNP para poca vergüenza, y se cogieron de la mano y aprobaron que hubiese unas restricciones aún mayores al momento de eximir a Puerto Rico, en tiempos de emergencia, de eximir a Puerto Rico de la aplicación de las leyes de cabotaje, siendo nosotros de nuevo una isla caribeña que dependemos enormemente del transporte marítimo, además del aéreo, pero del transporte marítimo, y particularmente cuando se trata de la distribución de diésel o algunos otros productos que son necesarios particularmente en tiempos de emergencia. Así que aquí no hubo ningún tipo de política pública establecida a base ni de necesidad del país, ni de humanidad en tiempos de crisis. Es estrictamente un tema de dólares y centavos, y parece mentira que la comisionada residente se ha convertido en la principal portavoz en defensa de la imposición de esas leyes de cabotaje, y el gobernador no haya tenido la valentía de enfrentarla y denunciarla públicamente, porque eso atenta contra todos nosotros. Olvídate, cuando viene un momento de emergencia, aquí la emergencia no pregunta, ni el huracán pregunta si usted es popular, PNP, independentista, no afiliado o de Victoria Ciudadana. No, nos afecta a todos como pueblo, y hay unas determinaciones que deberían tener como prioridad
la defensa del país. Eso no lo ha hecho la comisionada residente y eso tampoco lo ha hecho el gobernador. Bueno, vamos a ver, ya eso pues ya está ahí, pero lo triste de todo esto, como usted muy bien dice, que cada vez que vemos un aumento, lo sufrimos todos, ¿verdad? No lo sufre alguien en particular, y estas son las consecuencias que vemos, además de que al tener una sola empresa controlando gran parte de los muelles, eso también permite control de los precios y aumentos, que lo hemos visto recientemente, aunque ahora se supone que entre, ¿verdad?, una nueva empresa para generar esa competencia que es necesaria a la hora, ¿verdad?, de lo que se importa y lo que se exporta fuera de la isla. Bueno, licenciado, gracias. Felicidades en el nuevo año. Mili, feliz año, y a toda la radio audiencia les deseo lo mejor y sobre todo mucha salud. Eso es así. Hacemos una pausa y al regreso hablamos con la representante Mariana Nogales, quien ha montado un campamento frente a la construcción que se realiza sobre la cueva Las Golondrinas. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Estaremos tratando de comunicarnos con la representante Mariana Nogales del movimiento Victoria Ciudadana, y como escuchaban en los titulares, la representante montó un campamento frente a la construcción que se lleva a cabo sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla. Esto ha sido objeto de muchas críticas y se ha denunciado que aquí se ha cometido un crimen ambiental. Y pues la representante se encuentra allí en un campamento permanente. Estamos tratando de conectar con ella. Habíamos cuadrado para dialogar sobre, ¿verdad?, cuánto tiempo va a estar allí. Y precisamente quería también dialogar con ella sobre la medida que me traía a colación el representante Ángel Matos, que es una de las medidas que se va a estar discutiendo en la próxima sesión legislativa. Estamos hablando del proyecto de la Cámara 1242, según el representante Ángel Matos. Este proyecto va a traer, según su opinión, un largo debate. Este proyecto lo que está buscando, y como ustedes escucharon ahí en medio del compendio, este proyecto lo que busca es que aquel dueño de una propiedad que esté siendo alquilada bajo Plan 8, algún tipo de subsidio de vivienda pública, estamos hablando de vivienda pública, pues que se enmienden las guías del Departamento de la Vivienda para que el dueño de esta vivienda o de este apartamento no pueda aumentar el alquiler de manera dramática. Y lo que busque es sacar a la persona que está viviendo ahí para entonces iniciar lo que todos ya sabemos, que son estos alquileres a corto plazo, que para estos dueños pues tiende a ser más lucrativo. Así que lo que se está buscando es que esto no ocurra, y este es el proyecto de la Cámara 1242, que precisamente la autora del proyecto es la representante Mariana Nogales. Entonces, también estaba diciendo el representante Ángel Mato un detalle, ¿verdad?, que como que de momento con tanta cosa que pasa aquí en el país debemos tener presente, y es que el año pasado se otorgó un aumento de $1,000 a nuestros maestros y las maestras. Ese aumento se sufragó con fondos ARPA. Estos fondos ARPA, que son fondos federales, no son recurrentes, o sea, no es que el gobernador puede sacar de esa partida 350 a 400 millones de dólares al año para seguir otorgando este alza de salario a nuestros maestros y maestras. Así que el gobernador en febrero, a la hora de presentar su presupuesto, y presumo que cuando dé su mensaje también de presupuesto, si es que lo da, tiene que explicar cómo se va a estar, de dónde se va a sacar el dinero para asignar de manera recurrente el aumento de nuestros maestros y maestras. Así que ese es un detalle que hay que estar pendiente al mismo. También otra cosa que se ha quedado sobre la mesa, y lo hemos hablado aquí constantemente, es el proyecto de Family First, que entró en un comité de conferencias desde 2 sesiones pasadas. Así que en esta sesión lo que me dijo el representante Ángel Mato es que se va a estar reuniendo con el presidente de la Cámara de Representantes para saber qué va a pasar con esta legislación, que algo tienen que hacer, no es opcional no aprobarla, es que la tienen que aprobar, o de lo contrario vamos a ver multas por parte del gobierno federal, que atiende todos los asuntos relacionados a los fondos federales que recibe el Departamento de la Familia. Y para que tengan idea,
Family First es una regulación federal que se nos exigió hace tiempo, se nos dio una prórroga, ¿verdad? Porque aquí pasó la pandemia, pasó el huracán María, entre otras cosas. El Departamento de la Familia está en su segunda fase, ¿verdad? Está en una segunda fase de implementación. Se están utilizando fondos estatales, pero a medida que nosotros vayamos implementando estas regulaciones federales exigidas por el gobierno federal, pues nosotros podemos reclamarle al gobierno federal mediante reembolso que se nos dé, ¿verdad?, el dinero invertido. Y me explico, pues se invirtieron, esto es un ejemplo, $50 millones en hacer X o Y cambio en un hogar sustituto. Pues ese dinero se puede reclamar al gobierno federal mediante reembolso, pero obviamente nosotros tenemos que cumplir con todo lo que exige la ley y que se monte, que se realicen estos cambios de acuerdo a la regulación federal. Uno de los primeros pasos es que teníamos que tener nuestra legislación y actualizar la ley de maltrato de menores. Pues eso se hizo. Lo que pasa es que desde junio del año pasado está dando vuelta, no sé, en la Cámara, en el Senado, pero más bien es en la Cámara donde se ha quedado este proyecto en comité de conferencia. Y lo que yo siempre he dicho y he reiterado es que no entiendo por qué los legisladores, no entiendo por qué no se pueden sentar, dialogar y buscar resolver el asunto. Si hay que quitar el lenguaje, pues como quiera la regulación federal protege a las personas, ¿verdad? Todas las personas. Y no, porque el lenguaje que le molesta a algunos legisladores, que dice que no se discrimine por identidad de género. Esa no puede ser, ¿verdad?, la razón por la cual tú vas a dejar un proyecto tan importante sobre la mesa. No debe ser. Así que por favor, siéntanse como adultos que son y le busquen solución, porque ya se ha dicho aquí en múltiples ocasiones que de no aprobarse esta legislación, el Departamento de la Familia se expone a multas por incumplimiento. Así que ya el Departamento de la Familia tiene muchos retos ante la escasez de trabajadores y trabajadoras sociales y eso se debe a que no se les paga bien y muchos no se ven interesados en ingresar al Departamento de la Familia. La semana pasada, Iraquí, lo más seguro la representante Nogales llame, no sé si nos dé tiempo para poder entrevistarla, pero vamos a hacer todo lo posible. La semana pasada yo estuve entrevistando al director de la Oficina de Ética, dándole seguimiento a qué va. Me dicen que está en línea. Bueno, pues déjame esos sonidos ahí en hold, como decimos. Vamos a aprovechar el tiempo y le doy los buenos días a la representante Mariana Nogales. Buenos días, ¿cómo está? Sí, buenos días, Mili, a ti y a todas las personas. Bueno, para aprovechar rapidito el tiempo que me queda, montó un campamento frente a la construcción sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla. ¿Cuánto tiempo usted va a permanecer allí, representante? Nosotros vamos a estar aquí hasta que sea necesario, todo el tiempo que sea necesario. Nosotros entendemos que aquí las agencias han fallado, la Cámara de Representantes no quiere atender la resolución investigativa 830 que está aprobada para investigar este crimen ambiental. La EPA necesita volver a intervenir aquí y también el tribunal y la demanda que ha presentado el alcalde ha sido sumamente inefectivo en detener esta destrucción. Ok, sé que hay varios recursos, o sea, la Cámara de Representantes hay una resolución de investigación que no se ha aprobado. ¿Y qué le dicen? ¿Por qué no se ha aprobado esa resolución de investigación? No, está aprobada. La Comisión de Recursos Naturales me informó que no la iban a atender y nosotros estamos exigiendo que la atiendan. Eso es parte de los reclamos que tenemos aquí. Ok, pero o sea, que la resolución sí está aprobada, es la comisión que no quiere llevar a cabo el procedimiento de investigación. Es correcto. Nosotros estamos solicitando que haya una vista ocular y que posteriormente hayan vistas públicas, porque aquí está afectado no solamente los recursos naturales, aquí hay recursos históricos y patrimoniales, como las antiguas vías del tren, que necesitan la postura del Instituto de Cultura que no endosó este proyecto. Y mientras eso ocurre, estas personas han tumbado un mogote donde pasaba un túnel, como el túnel de Oaxaca, asimismo lo destruyeron y le han rellenado por encima a las antiguas vías del tren. Todo eso en violación a las leyes que protegen el patrimonio histórico y cultural.
Me llama la atención que me dijo que el Instituto de Cultura puertorriqueña no aprobó, no endosó ese proyecto. No endosó el proyecto. Y aquí hay una situación también de seguridad para la gente que vive en el barrio Borinquen de Aguadilla. Y es que estas personas tienen un decreto del Departamento de Desarrollo Económico para cambiar el muelle de azúcar y el tanque que anteriormente era Melaza para establecer un lugar de importación y transporte de combustible de avión, cosa que necesita incluso permisos federales para poder atender esa situación y necesita notificar a todos los colindantes y hacer una declaración de impacto ambiental, ya que el transporte marítimo de combustible, o sea, aquí hay una descripción en ese decreto del Departamento de Desarrollo Económico de que esto tiene un calado de 50 pies. ¿Y cómo es que se va a hacer ese transporte? Y cómo eso es importante supuestamente para el desarrollo del aeropuerto de Aguadilla. Pero eso tiene un impacto ambiental y eso tiene un impacto en la seguridad de la gente, ya que el combustible de avión es uno de los combustibles más volátiles. Así que hay muchas situaciones que están ocurriendo aquí y que nosotros entendemos que la Cámara de Representantes tiene que investigarlas a profundidad, porque esto es un escenario de destrucción sumamente complicado y que requiere que nosotros podamos citar a todas las partes envueltas. ¿Qué otra? Aquí presumo que el Departamento de Recursos Naturales juega un papel y recuerdo, si mi memoria no me falla, que se había emitido una orden de cese, ¿verdad? De continuar con la construcción. ¿Qué pasó con eso? Esa orden de cese y desista no se ha puesto en vigor. Y claro, la representación legal del señor Carlos Román González, que es el licenciado Miguel Torres Torres, ha hecho pues sus gestiones para interrumpir la puesta en vigor de esa orden de cese y desista. Ahora mismo lo que hay es una orden para hacer una remoción de la estructura que está encima de la cueva Las Golondrinas, que ha puesto en precario la estabilidad de la cueva, y esa demolición de la estructura tiene que hacerse con una supervisión del Departamento de Recursos Naturales y de la Geóloga de Recursos Naturales para evitar que se destruya esa cueva. O sea, el daño es un daño irreparable y que ameritaba que se pusieran en vigor las órdenes de cese y desista, tanto de recursos naturales como el recurso interdictal que presentó el alcalde de Aguadilla. Sí, que hay una demanda, me dijo usted, presentada por el alcalde. Sí, correcto. Bueno, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por haber entrado unos minutitos, representante. Cómo no, siempre a la orden y aquí vamos a estar. Cómo no, la representante Mariana Nogales, quien ha montado un campamento frente a la construcción que se lleva sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla. Ella dice que ella va a estar allí hasta que sea necesario y hasta que las autoridades actúen sobre ¿verdad? La construcción que se lleva a cabo allí, y está pidiéndole a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara que lleve a cabo una vista ocular luego de aprobarse una resolución de investigación sobre lo que está pasando allí. Y lo interesante de todo esto es que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales había ordenado, ¿verdad? Hay una orden de cese y desista y la misma no se ha puesto en vigor. Hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.